Pues mira, el panorama de Andalucía está para mí bajo de trabajo, porque se debería de poner más trabajo y más estabilidad en los trabajos, más negocios, más... Para mí eso es importante, vamos. Un poquito fea, no hay muchas oportunidades para la gente joven, se los tienen que ir buscando y le cuesta trabajo, sí, esa es la verdad. Creo que mal. La situación del mercado laboral yo la veo óptima, la veo bien, vaya. La veo, vamos, que va para adelante, ¿no? Por trabajo en Andalucía es fatal. No, pues, yo no trabajo, gracias a Dios, pero vamos, que estamos mal. Aquí no hay trabajo por primero que llegar. Trabajito, pero trabajo para mucho, decir un contrato para toda la vida como antes, unos pocos de años. Eso se acaba. Un poquito menos que antes. Para mi parecer está mejor que antes. Lamentable porque desde un punto de vista de los jóvenes que se están preparando para unos estudios, nos encontramos una cantidad de personas capacitadas, el mundo laboral no es capaz de absorberlo y no tienen mucha salida. Se encuentran en una circunstancia realmente triste porque están capacitados para un puesto de trabajo que no existe. La falta de empleo se mantiene junto a la violencia terrorista como la principal preocupación de los ciudadanos andaluces y españoles, según reflejan los datos del último barómetro del CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, presentado en el Congreso. Eso significa que a los españoles y a los andaluces el paro le preocupa por encima incluso del acceso a la vivienda, la inmigración, la inseguridad ciudadana o la sanidad. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Europa y tú, el programa de información sobre el entorno comunitario de la Onda Local de Andalucía, que hoy queremos dedicarle al empleo, a las políticas sociales y a las causas que justifican esa honda preocupación de la ciudadanía por el empleo. En el último año España ha sido el país de la Unión Europea que más empleo ha generado y dentro del ámbito nacional Andalucía ha liderado el descenso del paro y la creación de empleo. Sin embargo, la tasa de paro todavía permanece 5 puntos por encima de la media nacional. Cifras, números, siempre que nos referimos al empleo, pero no solo de cifras, vive la actividad laboral, hay otras aristas, otras coyunturas que intentamos resumirles en un minuto. En los últimos años se han registrado avances significativos en la corrección de los problemas estructurales del mercado de trabajo. Ha aumentado la población activa, el empleo ha crecido y se han reducido las tasas de desempleo y temporalidad. Ahora bien, todavía persisten problemas bajo el signo de la precariedad y hoy podemos decir que la creación de empleo tiene 3 retos fundamentales. La incorporación definitiva de las mujeres a la actividad laboral, con plena igualdad y bajo la premisa de conciliación entre vida familiar y laboral. Más de la mitad de las personas desempleadas en España son mujeres y no es un problema vinculado a la edad ni el tipo de formación y cualificación adquirida. La estabilidad en el empleo como garantía de seguridad y de mejora de las condiciones laborales de trabajadores y trabajadoras. Y en tercer lugar, la regulación de los flujos migratorios y la integración social y en el empleo de los trabajadores extranjeros. Los inmigrantes absorben el 4,2% de las demandas de empleo y el 12,6% de los contratos de trabajo registrados en España durante el último año. Aunque la economía española no ha sido ajena a la crisis internacional, ha conseguido solventar la situación con mejores resultados que sus socios comunitarios. Si hace 10 años la tasa de paro estaba por encima del 20%, 2004 se ha cerrado con números cercanos al 11% y España ha sido el país de la Unión Europea donde más empleo se ha generado. Poco tiempo, en un minuto, para repasar la coyuntura laboral de nuestra comunidad, con cerca de 800 municipios y cerca también, en este caso, de muchísimas coyunturas para hablar. En cualquier caso, lo que sí es seguro es que el empleo en Andalucía sigue creciendo, aunque quedan muchas dudas por resolver. Vamos a pasar ya a saludar y a presentarles a nuestros invitados para el espacio de hoy que dedicamos al ámbito laboral en Europa y tú, en la Onda Local de Andalucía. Saludamos en primer lugar a Manuel Pastrana, secretario general de UGT en Andalucía. Bienvenido, señor Pastrana. Gracias. ¿Qué le sugiere esa primera idea? ¿Que la falta de empleo junto a la violencia terrorista sigue siendo el principal problema, la principal preocupación de los ciudadanos, tanto a nivel estatal como autonómico? Bueno, pues lo que es una verdad, ¿no? Que la inmensa mayoría de los ciudadanos opina
que todo gira en relación al empleo. El empleo en la sociedad actual es un factor absolutamente clave que condiciona el conjunto de los aspectos de la vida de cualquiera y, por lo tanto, es además un bien muy preciado y escaso, o no suficiente para todo el mundo, y eso hace que esté permanentemente en el primer nivel de preocupación de la gente, ¿no? Corresponde sin duda a el espacio y la importancia que el empleo tiene en nuestra sociedad, ¿no? El empleo para todos y de calidad en este caso. También nos acompaña Araceli Estebaranz, es catedrática, investigadora de la Universidad de Sevilla, ha coordinado varias publicaciones relacionadas con la formación de las mujeres para el empleo y la igualdad de oportunidades. Araceli, bienvenida a los estudios de la Onda Local de Andalucía. ¿Cuál sería la primera idea que le viene a la cabeza cuando le planteamos esa asociación? La mujer y el trabajo, la mujer y el entorno laboral. La primera idea es que la mujer de hoy necesita el empleo como un elemento de su identidad personal. Las mujeres necesitamos ser autónomas y necesitamos el empleo, y tenemos una situación de bastante desequilibrio en relación con los hombres en el mundo del empleo, y en ese sentido, pues lo primero que me sugiere es que si la situación laboral es una preocupación porque existe desempleo, aunque estemos haciendo un esfuerzo grande por crear empleo, pues la situación para las mujeres es aún más desfavorable. Digamos que la diferencia entre los índices de ocupación entre hombres y mujeres son notables. Todavía más notables son las diferencias entre las mujeres españolas, el trabajo de las mujeres españolas y las mujeres europeas. También vamos a repasar... Y más las más jóvenes. Y más entre las más jóvenes. Y cerramos el arco de invitados con José Miguel Morales, el secretario general de la organización Andalucía Acoge. La Unión Europea tiene en cifras redondas 380 millones de habitantes. José Miguel, de ellos 19 millones son trabajadores inmigrantes. ¿Cuándo vamos a cambiar el chip también dentro de una sociedad? Estamos en el año 2005, una sociedad como la europea, para que cuando aparezca la palabra inmigrante deje estar asociada a adjetivos peyorativos y, por lo menos en el caso que nos ocupa hoy, el de empleo, pase a adjetivos como, por ejemplo, necesarios, la mano de obra inmigrante? Bueno, hay una frase que yo hace unos días leí en un cartel y me gustó, ¿no? Decía, los estados necesitaban manos de obra y se encontraron con personas. Yo creo que es una frase muy ilustrativa de cuál es el tema, ¿no? Sí, efectivamente, por un lado hay un discurso muy utilitarista del inmigrante, en el sentido de que son necesarios para mantener las pensiones, son necesarios para mantener las cotizaciones a la seguridad social, su formación le ha salido gratis al Estado español, mientras que su mano de obra es un beneficio para la empresa española. Ese es un discurso a veces excesivamente, insisto, utilitarista y peligroso, ¿no? Es decir, porque realmente no solo hablamos de mano de obra, sino que hablamos de personas y vienen a aportar todo lo que puede aportar una persona y bueno, con los mismos derechos y deberes que cualquier español. Y yo creo que esa es la clave, ¿no? Es decir, se está creando peligrosamente, muy peligrosamente, dos niveles de ciudadanía. El ciudadano europeo con todos los derechos civiles, políticos, sociales que conocemos, y una infraclase, un segundo nivel de ciudadanía, que son los inmigrantes, que en el mejor de los casos solo acceden a los derechos más básicos, sin acceso a lo que significaría los derechos plenos de la ciudadanía, y por tanto es muy difícil que se pueda llegar a ese estado en el que tú hablabas, que se hable de inmigración con normalidad y sin problemas, ¿no? Es decir, yo creo que hay que empezar a plantear que el inmigrante tiene que tener tantos derechos como obligaciones, como cualquier otro ciudadano, y romper el discurso utilitarista de que el inmigrante bueno es el que viene a aportar su mano de obra, ¿no? Pues muchas gracias a los tres por estar aquí. Les deseamos que pasen un rato agradable con nosotros conversando, en este caso, de diferentes situaciones relacionadas con el empleo. Y vamos a empezar con los datos generales, señor Pastrana, con la coyuntura general. ¿A qué ritmo y hacia qué dirección camina la creación de empleo en nuestra comunidad? Decíamos que en el último año en Andalucía el paro se reducía en casi 70.000 personas.
Luego Sí. intentaremos escrutar qué posibilidad o qué porcentaje de esas 70.000 han sido mujeres y cuáles han sido inmigrantes también, ocupaciones. Bueno, a lo largo de los últimos años en Andalucía se crean más empleos que en el resto de las regiones de Europa, no solo de España. Concretamente en el año 2004 se ha creado más empleos que en el resto de España y de Europa. Se han creado más empleos femeninos que en el resto de España y de Europa. Se ha creado más empleo estable que en el resto de España y de Europa. Y sin embargo, y no es una contradicción, es una realidad de partida, las tasas de desempleo en términos generales, de desempleo en cuanto a la mujer, de desempleo en cuanto a los colectivos más desfavorecidos, de dificultades en la integración de los trabajadores y de las trabajadoras inmigrantes es siempre mayor en Andalucía que en el resto. Bien, yo creo que hay el panorama implica, de lo que ponen de manifiesto los últimos datos, es que hay una cierta luz de esperanza. Avanzamos a un ritmo manifiestamente insuficiente, pero positivo, en un sentido positivo. Y la sociedad andaluza necesita seguir creciendo más económicamente y de una manera mucho más justa y orientada hacia una mayor cohesión social. Andalucía tiene ahora mismo en materia de empleo un reto tremendo, que es que la mujer pueda incorporarse plenamente al mercado de trabajo y se incorpora además en condiciones de igualdad con los hombres, cosa que no está ocurriendo, no solo de igualdad en cuanto a condiciones de trabajo o en cuanto a condiciones económicas, sino en cuanto a condiciones de dignidad, digamos, de su papel en el mundo del trabajo, sigue siendo, en algunos casos incluso en una apariencia de igualdad o bajo una apariencia de igualdad, sigue habiendo una profunda discriminación entre hombres y mujeres, sobre todo en los puestos que se ocupa y en los niveles de responsabilidad, y sigue teniendo un reto, o Andalucía tiene un reto muy importante que abordar, que va a ser el de la integración de los trabajadores y las trabajadoras que proceden de otras zonas. Esto ya no es un fenómeno coyuntural, es una realidad con la que nosotros tenemos que aprender a convivir y con la que tenemos que ser no solamente solidarios, sino justos desde el punto de vista social, ¿no? Por lo tanto, resumiendo, creo que estamos en una buena línea, andamos un buen camino en relación al empleo, con grandes retos por delante, y la dificultad estriba en este momento en poder mantener un ritmo de crecimiento y de mejora de la calidad del empleo que generamos, que es, por otra parte, bastante deficitaria, que permita vivir con unas condiciones de vida dignas a la inmensa mayoría de los andaluces, porque hoy el reto no está solamente en tener empleo, hay muchísima gente que tiene empleo. Perderlo. No solo en no perderlo, en tenerlo, no está solamente en eso, porque empleo hay a montones. Lo que pasa es que son empleos que rozan los niveles de humillación, ¿no?, para los trabajadores. Son empleos absolutamente indignos, humillantes o al menos poco dignos, y desde luego que no permiten que se viva con unas condiciones medianamente aceptables en la sociedad en la que nos movemos, ¿no? Araceli, siempre la Administración sitúa entre sus prioridades eso de conciliar la vida laboral y la vida familiar, por lo que comentaba también en un principio, ¿no?, como elemento de desarrollo, no solo ya de la mujer como género, sino de la sociedad en general, ¿no? Es fundamental. Queda mucho camino por recorrer. ¿Qué debería habilitarse para precisamente conciliar de verdad esos dos ámbitos de trabajo o de la vida de una persona, ¿no? Bueno, la verdad es que el tema del empleo nos lleva a la necesidad de cambio cultural en la sociedad y de cambio de cultura de las instituciones y de las empresas. Y desde luego hablo del cambio en la sociedad y también en la familia. Nos vamos directamente a la conciliación. El tema de la conciliación es un tema serio y necesitamos conciliar las mujeres y los varones. Claro. Se puede conciliar fuera de casa, pero también hay que conciliar dentro, obviamente. Sí, porque resulta, sí que tiene que ver con el empleo, claro.
y sobre todo con la calidad del empleo y sobre todo con la igualdad de oportunidades de las mujeres para llegar a puestos en los que se toman decisiones que afectan a la propia vida y también afectan a la cultura de las instituciones y de las empresas y, por lo tanto, afectan también a los demás y a las condiciones del empleo. Por ejemplo, pensando en el tema del tiempo, la organización del tiempo de trabajo, la visión del tiempo en el mundo del trabajo. La visión de las mujeres que llegan a puestos de dirección pues es un poco distinta. Y entonces yo creo que nos hace falta tener más mujeres en puestos directivos para que verdaderamente pensemos la transformación de la sociedad con el 50% de las visiones, porque somos el 50%, y hasta ahora ha estado estructurado desde el punto de vista de los hombres. Bueno, hace falta conciliar, claro que hace falta conciliar, pero hace falta a la hora de la conciliación negociar en la familia, por ejemplo, muchas veces el tema del empleo y otras veces el tema del desarrollo profesional, el progreso profesional. Y hace falta negociar porque en un momento puede tener oportunidades el varón, en otro momento, o antes o después, puede tener oportunidades la mujer. Entonces es una cuestión debe ser para todos, ¿no? de negociación de cuándo tener los hijos, de si tener hijos. Entonces todo esto es, y después encargarse del cuidado de las personas, hijos y personas mayores, unos y otros. Pues vamos a continuar hablando también de la perspectiva de la mano de obra inmigrante, pero en este espacio salimos a la calle y preguntamos a la ciudadanía, a la gente de Andalucía, qué les parece. Les planteamos en este caso qué aspectos tenían en cuenta a la hora de calificar su trabajo con una nota alta. ¿Qué consideran ellos que en 2005 es un buen empleo? El horario, el trato que ejercieran sobre ti y el sueldo también, ¿sabes? Son cosas que las tres cosas van unidas, creo yo. Las horas de tiempo, o sea, las horas que echara de si son 8 horas, si son 16, si es por la mañana, si es por la tarde, si es a turno partido, depende del horario que tenga, pues lo cogería o no. Y aparte también el dinero que me pagaría. La honradez, cumplir bien con el trabajo, todo, a mí todo. Trabajar, es lo principal, trabajar y dentro de ese trabajo, ya por su mérito uno, procurar ascender. Lo principal es trabajar. Pues uno que estuviera equiparado a mi preparación. Por ejemplo, yo soy licenciada en Derecho y me gustaría que me dieran un trabajo equiparable a lo que yo he estudiado. Lo que no me gustaría es que, por ejemplo, me contrataran en una empresa de una cualificación más inferior. Que pagaran bien, que me realizara y que fuera un trabajo moralmente aceptado, que pudiera decir a la gente, vamos, que no fuera en plan que te pagaran mucho pero que no lo aceptaras a la gente, vamos. Pues sobre todo que sea compatible la responsabilidad que uno asume con el salario que uno gana y luego que no castigue mucho la calidad de vida. Continuamos en Europa y Tú analizando las diferentes perspectivas del ámbito laboral. Este es un programa que intenta acercarles el entorno comunitario a sus domicilios. Yo quería preguntarle a José Miguel, como presidente, como secretario general responsable de Andalucía Acoge, ¿cómo es la situación de los trabajadores inmigrantes en otros países de la Europa comunitaria, cuando hablamos además de porcentajes muchísimo más superiores que los que podemos manejar aquí en nuestro país? Bueno, ahí hay, cuando hablamos... ¿Qué tenemos que envidiar en definitiva de otras latitudes? Sí, bueno... Yo creo que más que envidiar tenemos que aprender de los errores que se han cometido en otros países y también de los aciertos, por supuesto, ¿no? Es decir, pero cuando hablamos de países como Francia, Alemania, Inglaterra o Bélgica, estamos hablando de países que llevan, algunos de ellos, hasta 30 años de tradición de incorporación de personas inmigrantes, ¿no? Mayoritariamente trabajadores inmigrantes. Y yo creo que una cosa que tenemos que darnos cuenta es que España, de aquí a 20, 30 años, seguirá en la misma línea que los demás países y que en esos países ha habido experimentos sociales, en ocasiones bastante mal pensados, formando guetos o sin preocuparse de que del trabajador inmigrante y por tanto la persona inmigrante
vea un desarrollo social completo más allá de su horario laboral y que por tanto ha acabado generando situaciones muy marginadas socialmente, ¿no? Estoy pensando en algunos barrios de París o en algunos barrios de Londres, donde yo personalmente he estado, y donde se ve claramente la formación de guetos. Y hoy por hoy en España yo creo que nos están faltando reflejos en políticas. Y madurez quizá también en la sociedad, ¿no? Sí, por supuesto, pero muchas veces cuando la sociedad no responde es el diseño de políticas lo que tiene que hacer que la sociedad se mueva, ¿no? Y yo creo que están faltando reflejos políticos muchas veces para impedir esa formación de una clase aislada, ¿no? Y luego ya en España, para que veamos cómo todo tiene relación, ¿no? Hablaba la compañera de conciliación familiar. Hoy por hoy, quienes están facilitando tremendamente, especialmente en familias de clase social media-alta, la conciliación familiar son las mujeres inmigrantes. Esas mujeres que trabajan en servicio doméstico en condiciones, en ocasiones también, como comentaba el compañero de UGT, de explotación real, con jornadas laborales que para cualquier ciudadano español estarían fuera de cualquier planteamiento, durmiendo y viviendo en la casa 6 días a la semana, y en algunas ocasiones hemos detectado incluso situaciones en las que prácticamente se trabaja por un techo, una cama, un plato de comida y un poco de dinero, ¿no? Eso es hoy por hoy una gran preocupación para nosotros, porque puede acabar generando, insisto, situaciones que habían desaparecido afortunadamente hace 30 o 40 años en España, o quizá menos, 20 o 30 años en España, de niveles de explotación laboral tremendos, ¿no? Señor Pastrana, ¿qué esperanzas hay que mantener o hay que depositar en ese nuevo reglamento aprobado por el Gobierno y en ese proceso de regularización que se acaba de abrir? Bueno, yo creo que hay algo que se debe valorar, o al menos nosotros lo valoramos como positivo, que es el nuevo reglamento supone el primer acercamiento al hecho de la inmigración desde la perspectiva laboral que se produce en nuestro país. Hasta ahora todos los marcos normativos que han intentado desde distintas perspectivas afrontar el hecho migratorio lo han hecho desde la policial, la asistencial, pero nunca desde afrontando las causas que motivan la inmigración. La inmigración se produce hoy fundamentalmente por necesidades económicas y tiene su fundamento en situaciones de precariedad en las condiciones de vida, ¿no? El reglamento pretende conectar esa realidad, ¿no?, dándole una solución desde la perspectiva laboral. Yo creo que el reglamento no va a resolver la totalidad de los problemas que hoy tienen las personas inmigrantes en nuestro país. Probablemente el proceso de normalización que se está desarrollando va a generar más expectativas que soluciones. Yo creo que eso hay que asimilar esa situación, ¿no? Sin embargo, nosotros consideramos que va a ser un paso importante, al menos va a abrir un camino importante. Porque también es verdad que la inmigración no puede tener un tratamiento local. El hecho de la inmigración es un problema en términos de globalidad del mundo hoy, y provocado por las graves desigualdades que hay en el mundo. No está provocado por un acontecimiento, una realidad particular de nuestro país, ni siquiera de nuestro entorno más próximo, ¿no? Y necesita que afrontarse desde distintas perspectivas, ¿no?, de los derechos humanos, de los derechos sociales, los derechos laborales, salvaguardando la dignidad de la persona, pero con actuaciones de carácter global. Yo creo que el reglamento y el proceso de normalización va a permitir que se aflore con una cierta normalidad una parte de las situaciones anormales que hay o que viven las personas inmigrantes, pero no lo va a resolver totalmente. Pero nos dará pie, sin embargo, nos dará pie a poder ir encontrando fórmulas que permitan la integración de la gente. Será, por lo tanto, un paso importante, con pero un nuevo no va a papel ser también un paso... para el empresariado, en este caso. Sí, al menos más responsabilidad. Yo creo que sí, ¿no? Pero
Creo que siendo un paso importante no va a ser un paso sin duda suficiente. Yo creo que hay que quedarse de momento con eso. Y necesariamente debe ser así, entiendo yo, ¿no? El número de trabajadores y de trabajadoras inmigrantes que en este momento conviven con nosotros, en un proceso de normalización instantáneo, podrían provocar tensiones tremendas dentro del mercado de trabajo. Nuestro mercado de trabajo y nuestra sociedad en general necesita ir asimilando en nuestra propia cultura la realidad de la inmigración con una cierta normalidad. Yo creo que no cabe en experimento, hay que ir paso a paso intentando alcanzar lo más rápidamente posible, en la medida en que la sociedad sea capaz de asimilarlo, los máximos niveles de cobertura, de igualdad, de derechos para el conjunto de los inmigrantes, pero sería una auténtica utopía plantear que nosotros podemos dar cobertura a todas las demandas que existan, ¿no? Entonces yo creo que el reglamento, y con ello termino, el reglamento lo que diseña es un proceso escalonado de normalización de la realidad de los trabajadores inmigrantes desde la perspectiva laboral. Y solamente, desde nuestro punto de vista, al menos como lo concebimos en UGT, solamente es un primer paso. No va a resolver todos los problemas, pero sí nos va a dar ya un reflejo de la capacidad de asimilación de nuestro mercado de trabajo, del potencial que suponen los trabajadores que conviven con nosotros ya, procedentes de otros países, y a partir de ahí tendremos que ir dando pasos sucesivos para producir una integración real, no solamente de una pequeña parte, que yo creo que es la que se va a poder normalizar ahora, sino de todos aquellos que de hecho conviven con nosotros. En cualquier caso, el reglamento va a servir para algo que es fundamental, para avanzar, aun cuando sea de manera insuficiente, en garantizar los derechos laborales de los trabajadores inmigrantes, que hoy en un 99,9% no los tienen garantizados y son carne de cañón dentro del mercado de trabajo. Vamos a aprovechar el guante que lanza el señor Pastrana, en este caso José Miguel, para plantear e informar a la ciudadanía inmigrante que nos esté viendo a través de la televisión los requisitos, los pasos que tienen que dar para beneficiarse de ese reglamento que está en funcionamiento. Bueno, es decir, los requisitos, nosotros tenemos una valoración distinta a la que comentaba el compañero. Nosotros, hablando de requisitos, son realmente los empresarios los que deben de informarse de eso, puesto que, salvo en el caso de las trabajadoras de servicio doméstico, es el empresario el que tiene que realizar los trámites y la gestión para solicitar que se le permita realizar un contrato de trabajo a una persona que está irregular en España, ¿no? Es decir, eso, entonces digo, por tanto es el empresario el que debe movilizarse. La información la puede encontrar en la página web del Ministerio o en cualquiera de los puntos colaboradores que aparecen en esa página. Ahora bien, pasando a valorar el reglamento, nosotros consideramos que tiene un elemento que es bastante delicado y que pensamos no va a solucionar efectivamente, pero ni en el proceso de normalización de los 3 meses ni a continuación se va a dar una respuesta en torno a 1 millón de personas, que las estimaciones hablan de personas irregulares que hay en Aunque España. es imposible conocer la cifra porque baila entre 800.000 y 2 millones, se ha podido leer. Bueno, 2 millones, esa estimación es excesiva, ¿no? Nosotros calculamos que puede haber entre 800.000 y 1 millón, efectivamente, y esas son las estimaciones más razonables de las que yo tengo noticia, ¿no? ¿Cuál es el tema? El tema es que se ha puesto una condición sine qua non, que es el hecho de estar empadronado en España con 6 meses de antigüedad. Yo creo que no se ha tenido en cuenta que hay gente que lleva en España 1 y 2 años, que no se ha empadronado por miedo a una legislación efectivamente muy basada en el control policial que se arrancó por el Partido Popular con el consenso del Partido Socialista en diciembre de 2003. Y por tanto, es decir, va a haber muchos empresarios. Nosotros ya tenemos noticia de multitud de empresarios y sobre todo de pequeños contratadores que no van a poder regularizar a sus trabajadores porque estos no poseen el certificado de empadronamiento, aunque poseen otros documentos públicos que pueden acreditar su antigüedad en España, ¿no? Y ese obstáculo yo creo que va a impedir
que se pueda, digamos, legitimar mucho del trabajo que hoy por hoy se está dando en España en condiciones irregulares. 1 millón de personas o 800.000 personas no pueden vivir sin trabajar, eso es obvio, ni pueden vivir de las ONGs, ¿no? Es decir, quiere decir que la mayor parte de estos inmigrantes irregulares, estas personas irregulares, están trabajando hoy por hoy en España en condiciones de empleo sumergido. Para que aflore ese empleo hay que facilitarlo y nosotros pensamos que en este proceso de normalización no se va a facilitar por una mera cuestión del documento administrativo que se pide para acreditar la antigüedad en España, ¿no? Nos hubiese gustado incluso que no hubiese habido proceso de regularización. Nosotros personalmente yo he estado en Madrid hablando esto con el Ministerio y planteamos que en vez de un proceso de regularización que efectivamente en 3 meses querer hacer borrón y cuenta nueva, como se ha dicho en algún momento, no es ni bueno ni es real, ¿no? Pero si que en cambio hubiese habido un reglamento mucho más abierto y que hubiese dado pie a que en 1 año o año y medio se hubiese podido normalizar realmente esta situación, ¿no? Pensamos que no va a ser posible, pero bueno, vamos a ver cuál es la realidad. Pues vamos a ver, porque de momento las organizaciones sociales, las organizaciones sindicales también han empezado una campaña de información a toda la ciudadanía que necesite cualquier apunte sobre este reglamento que está en funcionamiento. Vamos a ver los resultados con el tiempo, si se producen o son insuficientes, como han comentado algunos de nuestros invitados aquí en Europa Tú. Vamos a la calle, vamos a conocer alguna opinión más sobre la actividad laboral que existe en nuestra comunidad. Vamos a preguntarle a la gente de Andalucía. Yo creo que eso depende de mejor preparación en la gente. En primer lugar, quitarnos los prejuicios de encima con los inmigrantes y dejarlos trabajar, porque en verdad ellos hacen el trabajo que no queremos hacer realmente nosotros, y por otra parte menos tecnología y más trabajo para la juventud, ¿sabes? Que eso es importante. Pues creo primero que habría que quitar la empresa de trabajo temporal, porque limita mucho las capacidades de los trabajadores y porque son contratos que al poco tiempo ya se acaban y no te permiten seguir trabajando. Yo creo que lo que deberían es de dar más trabajo fijo. Pues más trabajo, es que es una cosa que como hoy trabajamos, yo no trabajo ahora, trabajábamos las mujeres, pues el trabajo siempre va más escaso por esto, ¿no? Porque hay más personas que trabajen que antes. Que hubiera más industria en Andalucía, que hay pocas, ¿no? Eso es lo primero. Favorecer la creación de empresas, favorecer el que los jóvenes pues puedan montar nuevas empresas. Luego yo creo que cuidar mucho todo lo que es la legalidad en el tema de no explotación, de cuidar los horarios, básicamente esas 2 cosas sobre todo. Pues una de las condiciones es que no pagan el seguro, y el seguro no te lo pagan ni... Eso es lo que pasa, que no tenemos seguridad social. Seguimos en Europa y Tú intentando analizar la relevancia que tiene para Andalucía nuestra pertenencia a Europa en materia laboral. Según la estadística comunitaria, y a pesar de los progresos, España sigue siendo el país con la tasa de desempleo más elevada si nos fijamos en los datos previos a la ampliación. Eso es otra cuestión. Aún así, con los 10 nuevos socios incorporados en 2004, solo Letonia, Eslovaquia y Polonia han registrado índices superiores al español. Eso como curiosidad. Araceli, comentábamos el papel que pasa a obtener pasa a adoptar el empresario con respecto al reglamento que planteamos. A la hora de hablar de discriminación laboral para con la mujer, el empresario también tendría que tomar cartas en el asunto en este caso, ¿no? Claro. Hay una cuestión, enlazando con lo que hablábamos antes de la conciliación, desde luego el tema de la flexibilización de los horarios es importante, y la verdad es que estamos en un momento en que las nuevas tecnologías facilitan muchísimo que el trabajo pueda ser flexible, incluso no tiene por qué haber la misma franja horaria para todos los trabajadores. A tal hora se entra, a tal hora se va a comer, a tal hora, porque eso facilitaría muchísimo, ¿no? Bueno, por otra parte, el tema de los salarios. El tema de los salarios no es igual el mismo salario por el mismo trabajo si lo desempeña la mujer que el hombre. Y desde luego nosotros hicimos en el observatorio, en el ICUAL,
un estudio cualitativo y de mujeres directivas, mujeres que han logrado romper el techo de cristal, y entonces queríamos saber bueno, qué dificultades han encontrado y también con qué capacidades han logrado llegar a ocupar esos puestos y qué dificultades tienen y si existe igualdad. Bueno, puedo decir de verdad que un puesto directivo a un empresario no le cuesta lo mismo si lo desempeña un hombre que si lo desempeña una mujer, y esto es un elemento de desigualdad. Luego hay otra cuestión que no hemos tocado, y es que las mujeres hoy verdaderamente crean autoempleo. Sí, se va generando empleo porque ellas mismas tienen iniciativas, se arriesgan, se asocian, crean empleo y crean empleo también para otras. Hay varias razones, entre otras cosas también porque la mujer hoy tiene un nivel de formación 9 puntos más alto que el hombre, entonces quiere trabajar en aquello para lo que está preparada, según sus intereses, y también porque así tiene más autonomía y puede conciliar mejor quizá. Pero luego se encuentran con una dificultad bastante grande. Mira, quiero decir un dato. En el estudio cuantitativo que hemos hecho nosotros de mujeres empresarias y directivas, las menores o alrededor de 30 años, solo el 4,2% ha logrado financiación de una entidad bancaria. Quiere decirse que lo tienen bien difícil. Entonces, claro, eso se une a cuándo podemos nosotros tener hijos. ¿Podría funcionar o debería darse más papel a la mujer también a la hora de diseñar esas políticas de empleo? Son el 50% de la población. Bueno, debería darse deberían tener el 50% de oportunidades. ¿Por qué no ocurre en este caso? ¿Por qué no llegan a esos puestos, como decía Araceli, de dirección, de responsabilidad, de control, de gestión? Bueno, yo creo que hay múltiples razones, ¿no? Pero fundamentalmente hay una razón de carácter cultural, que yo creo que es la que imprime una impronta a todos los aspectos de nuestra vida, el mundo del trabajo, social, económico, laboral, humano puramente, en todos los aspectos, ¿no? Yo, sin embargo, me quería destacar algo. Hoy se habla mucho de flexibilidad en términos de trabajo y es necesario. Sin la menor duda hay que explorar lo que hay detrás o las posibilidades que tiene el concepto. Pero concretamente, relacionado con el empleo de la mujer, nosotros estamos detectando sindicalmente que en muchos casos termina siendo una nueva trampa para la mujer. Porque detrás de las posibilidades de que la mujer en determinadas empresas, en determinados sectores de actividad, adapte su horario y sus condiciones de trabajo a ritmos especiales, está feminizando los ritmos de trabajo. Porque en realidad lo que está ocurriendo es que la mujer lleva la doble o tercera carga de trabajo sobre su espalda y además ahora hemos encontrado un invento que es la flexibilidad que le permite no solamente atender a sus mayores, a su hijo, a su marido, su casa, o sea, el trabajo doméstico que ha desempeñado siempre, sino que además les permitimos fórmulas flexibles para que desarrollen una vida profesional. Quiero decir, detrás de esto hay riesgos para la propia mujer, aunque efectivamente yo creo que hay que encontrar, hay que avanzar rápidamente además hacia la igualdad en el mundo del trabajo para hombres y mujeres, con todas las consecuencias y con todos los derechos. Pero que ese avance hacia la igualdad no puede ser ficticio y que necesita en cualquier caso intervenciones, que son las más difíciles, en el ámbito cultural y en el ámbito del hogar, que es donde se encuentra fundamentalmente el problema. Evidentemente, porque seguimos pensando que la flexibilización de los horarios es para las mujeres. No. Efectivamente. Por eso empezamos por negociar. Es decir, podemos flexibilizar porque tenemos que compartir. Si las mujeres entramos en el mundo del trabajo productivo remunerado, verdaderamente los hombres tienen que entrar en el espacio privado y además tienen que disfrutarlo. Yo creo que se pierden mucho cuando no entran y no lo disfrutan. Yo quiero decir una cosa,
porque me llamó mucho la atención el dato, ¿no? Es decir, nosotros también tuvimos una iniciativa Equal en la que se abordaba la posibilidad de autoempleo, ¿no?, para personas inmigrantes. Y mayoritariamente quienes se animaban y la gente que encontrábamos para ello eran mujeres inmigrantes, ¿no? Y sobre todo, en general, en la historia de Andalucía Acoge, las iniciativas que hemos tenido de autoempleo que han llegado a ser fructíferas mayoritariamente eran de mujeres inmigrantes, ¿no? Yo creo que hay un componente de que la mujer, precisamente por la situación de especial explotación que encuentra cuando trabaja para otros, en el autoempleo encuentra la forma de regular y ser su propia jefa, ¿no? Yo creo que eso es muy importante y es un dato que apunta a algo, ¿no? Y ahí yo creo que es importante también que se vea, es decir, que la situación de la mujer es la misma en ocasiones para la mujer española que para la mujer inmigrante, ¿no? Si puedo decir algo, la verdad es que las mujeres que crean empresa lo tienen dificilísimo y lo están pasando francamente mal. Porque, claro, si no encuentran apoyo de los bancos, y el poder financiero es todavía de los hombres, está claro, y además no se fían, y no se fían de las jóvenes, evidentemente. Bueno, pues tienen que tener el apoyo de la familia. ¿Y qué hacen? En lugar de cobrar su sueldo, pues lo van invirtiendo en la empresa. Y luego, la verdad es que hemos encontrado que tienen una preocupación máxima por las personas, eso es mucho de la mujer, y entonces la preocupación, si tienen algún empleado, porque cobren los empleados, como suelen asociarse muchas veces a una cooperativa, y esta es una nueva forma de organización que me parece que es importante, entre ellas se apoyan, se motivan, comparten los riesgos, comparten las dificultades y bueno, y ponen ahí su salario, el salario de las dos, de las tres, y así pueden pasar años, 4 y 5 años sin haber cobrado ni siquiera un sueldo. Entonces, creo que esta es una cuestión que verdaderamente tenemos que ir pensándola. Yo creo muchísimo en el cambio de cultura, pero primero los datos hay que visibilizarlos, porque nosotros lo que nos vamos dando cuenta es que la historia pesa muchísimo y mientras no conozcamos la realidad es que hay muchos jóvenes y muchas jóvenes que se creen que la igualdad ya está porque están estudiando y en la universidad son iguales. Mucho de palabras simplemente, ¿no? Ocurre tanto con cuando abordamos, por ejemplo, en Europa Tú el programa dedicado en exclusiva a la inmigración, ocurría igual, ¿no? El machismo y el racismo son dos palabras que nadie quiere asumir y que efectivamente salta como un resorte, pero luego de su vida personal particular cada uno... En cualquier caso yo creo que hombre, nosotros prácticamente podemos plantear que estamos saliendo en las 2 últimas décadas de una sociedad cerrada hacia una sociedad mucho más abierta, la incorporación y no solamente geográfica, sino de pleno derecho a la unión, pues yo creo que ha supuesto ya un cambio importante de postulado inicialmente. Es decir, discutir aquí como una de las prioridades desde el punto de vista social, del empleo, económico, desde el punto de vista de la dignidad humana que la mujer tenía que tener o tiene que tener una igualdad de derechos con el hombre, pues hace 2 décadas en este país era prácticamente una utopía, ¿no? Hoy pues se acerca mucho a una realidad, cada día es un poquito más una realidad, ¿no? Y yo creo que nuestra pertenencia a una sociedad mucho más abierta, más madura democráticamente también, y junto con los procesos de formación nuevos que se están realizando, yo creo que, hombre, el hecho de que en este momento en la Universidad de Andaluza más del 50% de los alumnos sean alumnas, pues me parece que es un paso que va a tener en los próximos años, pero además en un periodo brevísimo de tiempo, un efecto sobre el papel de la mujer en la sociedad tremendo, ¿no? Nada incluso comparado con la ya importante evolución que ha habido a lo largo de los últimos años, ¿no? Yo creo que tenemos factores ahora mismo que nos pueden
mover a un cierto optimismo, ¿no? Partiendo de la idea de que esta es una batalla, el término no es precisamente apropiado, pero es una batalla importante, ¿no? Y constante. Pero yo creo que estamos, de verdad, pienso que estamos en este terreno en un camino muy positivo. Mis hijas, que son muy jovencitas todavía, con 14, 15 años, bueno, por favor, ya es que no hay ningún planteamiento magnífico, que ya no admite ningún tipo de planteamiento de discriminación con su hermano, no sé qué, no sé cuánto. Pero sí, estamos ante una nueva generación que va a enriquecer la sociedad, va a enriquecer la vida, va a enriquecer el empleo, va a hacer algo muy importante, establecer al menos en un 50%, en muy poco tiempo, una visión femenina del mundo, que es distinta en muchos aspectos, afortunadamente. Vamos a aprovechar esas palabras de optimismo del señor Pastrana con la gente que viene para cerrar este espacio de información. Nos hemos quedado sin tiempo. Muchas gracias a los tres por estar este breve, siempre corto espacio de debate que abrimos aquí en la Onda Local de Andalucía. Y a ustedes nada más, solo emplazarles hasta una nueva edición de este espacio de Europa y tú. Será muy pronto. Hasta entonces, que les vaya todo muy bien.